Liturgia para hoy miércoles 28 de julio. San Víctor I, el Papa Víctor I, africano de nacimiento. Estableció para todas las iglesias la celebración de la fiesta de Pascua en el domingo siguiente a la Pascua judía. San Víctor murió antes de que comenzase la persecución de Séptimo Severo, pero las persecuciones que debió sufrir por su enérgico celo para defender la fe le merecen el título de mártir. Según San Jerónimo, este santo fue el primero en celebrar los sagrados misterios en latín. Antífona. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Aleluya. Oremos. Dios creador de cuanto existe, que estableciste para el género humano el precepto del trabajo, concédenos propicio que según el ejemplo y con el patrocinio de San José, realicemos las tareas que nos asignas y alcancemos la recompensa que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 34, versículos 29 al 35. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas de la alianza en la mano, no sabía que tenía radiante la piel de la cara, de haber hablado con el Señor. Pero Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés con la piel de la cara radiante, y no se atrevieron a acercarse a él. Cuando Moisés los llamó, se acercaron a Aarón y los jefes de la comunidad, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas, y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Y cuando terminó de hablar con ellos, se echó un velo por la cara. Cuando entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida. Cuando salía, comunicaba a los israelitas lo que le había mandado. Los israelitas veían la piel de su cara radiante, y Moisés se volvía a echar el velo por la cara, hasta que volvía a hablar con Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 98. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Ensalcen al Señor, Dios nuestro. Póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor, y él respondía: Santo eres, Señor, Dios nuestro. Dios les hablaba desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Ensalcen al Señor, Dios nuestro. Póstrense ante su monte santo. Santo es el Señor, Dios nuestro. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Aleluya, aleluya, aleluya. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 44 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas. Al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Dios, fuente de toda misericordia, mira la ofrenda que te presentamos en la conmemoración de San José,
y haz que estos dones se transformen en fuente de protección para los que te invocan. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Todo lo que de palabra o de obra realicen ustedes, háganlo en el nombre de Jesús, ofreciendo la acción de gracias a Dios. Oración después de la comunión. Alimentados, Señor, con el manjar de las delicias celestiales, te rogamos que, a ejemplo de San José, llevando en nuestros corazones las pruebas de tu amor, gocemos continuamente con el fruto de la paz perpetua. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Lleno del gozo que el Espíritu nos infunde, te bendecimos, Señor Jesús, por descubrirnos en tu Evangelio, en tu persona y en tu amor el tesoro escondido y la perla fina del reino, por el que vale la pena arriesgarlo todo. Danos la alegría de quien descubre por vez primera la absoluta libertad del que ama a Dios y al hermano. Amén. Lectura. Al ver la cara de Moisés, no se atrevieron a acercarse a él. Cuando Moisés bajaba del Sinaí, del encuentro con Dios, tenía el rostro radiante. El relato habla de cuando se ponía Moisés un velo por la cara y cuando se lo quitaba. Por eso en la iconografía se le representa muchas veces con dos rayos de luz que le brotan de la frente. El Éxodo resalta de modo particular que Moisés actúa de mediador, que intercede ante Dios por su pueblo y le comunica a éste la palabra de Dios. Es un hombre de Dios y un hombre del pueblo, cercano a los dos. Vende todo lo que tiene y compra el campo. Dos parábolas más, muy breves, y ambas coinciden en su intención. La del que encuentra un tesoro escondido bajo tierra y la del comerciante que, entre las perlas, descubre una particularmente preciosa. Los dos venden cuanto tienen, para asegurarse la cesión de lo que solo ellos saben que vale tanto. Hoy Jesús hubiera podido añadir ejemplos como el del que juega en bolsa y sabe qué acciones van a subir para invertir en ellas, o el de un coleccionista que descubre por casualidad un cuadro, una partitura o una moneda de gran valor, y no digamos un pozo de petróleo. Para meditar. ¿Nos brilla el rostro después de haber estado orando y celebrando en la presencia de Dios? Moisés bajó de los 40 días del monte, días de oración, soledad y experiencia religiosa, y todos se lo notaron. Cuando terminamos ejercicios espirituales y un retiro mensual, o sencillamente nuestra celebración de la Eucaristía o de la liturgia de las horas, o nuestra meditación, ¿se nos nota? No hace falta que nos brille el rostro y tengamos que cubrirnos con un velo para deslumbrar. Lo que se nos tendría que notar en la cara es una actitud de fe en Dios, de alegría, de esperanza, de entrega, gozosa al trabajo, de optimismo. No nos quedamos en la montaña de la oración. Bajamos al valle del trabajo y la misión, pero lo hacemos conjugando oración y entrega, como Moisés, impregnando la oración, el trabajo y llevando el compromiso misionero a nuestra oración. Personas de Dios, personas entregadas a su trabajo, todos mediadores de alguna manera entre Dios y la humanidad. A los ministros en la comunidad, Pablo nos recuerda que se nos tendría que notar la gloria de Dios, como se veía a Moisés, y eso que su ministerio era pasajero y el nuestro ya definitivo, porque es colaboración con Cristo Jesús. Pero extiende a todos su exhortación. Todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor,
nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosa. El resplandor de Dios se llama Cristo Jesús, al que, en uno de los mejores himnos, le llamamos luz gozosa de la santa gloria del Padre. Los que entramos en comunión con Él por la oración y, sobre todo, por la Eucaristía, debemos reflejar luego en nuestro modo de actuar en la vida esa luz ante los demás. Es una sabiduría rara, la verdadera sabiduría, la de descubrir cuáles son los valores auténticos en esta vida y cuáles no, a pesar de que brillen más y más o parezcan más atrayentes. ¿Qué es más importante? ¿El dinero, la salud, el éxito, la fuerza, el gozo inmediato? ¿O la felicidad, el amor verdadero, la cultura, la tranquilidad, la conciencia? Pero todavía es más necesario la verdadera sabiduría cuando se trata de descubrir cuáles son los valores del reino que Dios más aprecia. ¿Cuáles sus planes sobre nosotros, los que nos conducen a la verdadera felicidad? A veces son verdaderamente un tesoro escondido o una perla única. Muchos cristianos jóvenes y mayores tienen la suerte de poder agradecer a Dios el don de la fe, o de haber descubierto en una determinada vocación el camino que Dios les destinaba, o de haberse encontrado con Cristo Jesús, como Pablo cerca de Damasco, o como Mateo cuando estaba sentado a su mesa de impuestos, o como los pescadores del lago que oyeron la invitación de Jesús y lo han dejado todo y han encontrado la alegría y el pleno sentido de sus vidas en la vida religiosa, en el ministerio sacerdotal o en una vida cristiana comprometida y vivida con coherencia para bien de los demás. Es una buena inversión, aunque no sea aplaudida por este mundo ni cotice en bolsa. Reflexionemos. ¿Pedimos la sabiduría de Dios para descubrir cuáles son los valores auténticos en esta vida y cuáles no, a pesar de que brillen más o parezcan más atrayentes? Oremos. Danos la alegría de quien descubre por primera vez la secreta fórmula de una felicidad de fábula, la absoluta libertad del que ama a Dios y al hermano. Amén.